¿Qué es esto del Evangelio de Marcos? Vamos a tratar de hacer un cierre correcto. Ya sabemos que el Evangelio se escribe unos 40 años después que aquí en la tierra, además de haber nacido y después de haber caminado ministrando como profeta y maestro, nuestro amado hoy dueño y Señor, su nombre es Yeshua, voluntariamente se entrega en un Pesaj como holocausto verdadero de Pesaj o de Pascua. Es el Cordero de Dios que quitó y quita el pecado del mundo. 40 años después, muchos que habían conocido en persona al Jesús humano y lo habían visto resucitado, a causa de persecución estaban siendo exterminados. El imperio que dominaba en aquel entonces era el imperio más cruel de todos los imperios habidos y por haber hasta aquel primer siglo y aún hasta el cuarto siglo, llamado el Imperio Romano. Quiero contarte que cuando escribe Marcos, la intención es que dan pocos testigos oculares de lo que hizo Yeshua, pocos testigos que pueden contar lo que vieron que hizo, lo que escucharon que enseñó, pero aquel que ha sido mi mentor, Juan Marcos, que también lo vio, porque nosotros no lo hemos estudiado este año, pero vieron cuando se da en el Getsemaní el momento de la traición de Judas, el beso famoso, el arresto del maestro. ¿Han notado que en este evangelio es el único que relata acerca de un joven que huyó desnudo? Ese joven es Juan Marcos. Así que de alguna manera él, directa o indirectamente, ha conocido en persona al maestro, pero más que nada, él se ha convertido a esta altura, 40 años después, repito, 40 años después, en una especie de mano derecha de alguien muy importante que de alguna manera estuvo en el núcleo de los predilectos del maestro, que es Cefas, traducido al español como Pedro, porque en latín y en griego se dice Petros. Cefas, hebreo, llevado al griego es Petros, al latín Petros, y luego convertido en idioma español, Pedro. Objetivo es, Juan Marcos no lo sabe, pero está pronto a ser muerto también por Nerón, puede morir, y han ido desapareciendo otros testigos oculares. Todo lo que se ha contado y hasta se ha escrito, yo lo voy a compilar en un tomo hagiógrafo. Recuerden que el Evangelio, o todos los Evangelios, no son biografías de Jesús, como el cristianismo cree, sino que son hagiografías del Maestro. ¿Qué son los 4 Evangelios? ¿Qué significa geografía? Por si se ha olvidado, es escenas o datos o info histórica que se escribe y se considera, pero que no tiene la intención de contar la vida cronológicamente de aquel que en este caso Jesús tuvo. Acá no hay esa intención. La intención es, desde la vida del maestro, sellar con fortaleza la vivencia del maestro que sus discípulos a lo largo de 40 años han tenido. Repito, 4 décadas han pasado de que Jesús resucitó, se manifestó resucitado, como ahora lo vamos a leer, y preparó una generación, hemos hablado recién en la Haftará, una generación que iba a ser un legado especial, porque no iba a pensar esa generación solo en ellos, sino en los que vinieran después, y enseñarle a esos que sean fieles para los que vendrían después. Muy relacionado a lo que vimos la semana que se fue, ¿no? Un Jacob, nuestro padre en la fe, que no pensó en los hijos, pensó en la descendencia de los hijos. ¿Hasta qué días? Hasta los días finales. Muy bien, diga hasta los días finales. Nunca diga hasta a nosotros, porque no sabemos si estamos en los días finales. ¿Hasta dónde pensó la descendencia? Hasta los días finales. Vamos a ser bien bíblicos, ¿sí? Entonces, desde eso que pasó con Jacob, lo mismo vimos con David, miremos ahora el Evangelio acerca de alguien que resucitado preparó a gente con la misma intención patriarcal. Pensemos en nuestras generaciones, que la fidelidad que he tenido yo, más la fidelidad que tienen ustedes como primera generación, sea siempre una huella para todos los que vienen detrás. Marcos capítulo 16 lo vamos a estudiar hoy en algo muy comprometido que tiene que ver con la Gran Comisión. Pero para entrar en detalles, lo vamos a hacer desde el versículo 1 y terminar hasta el 20. Leemos por aquel que nos ha convocado, Yeshua, y en Yeshua santificamos el nombre de Yud-Heh-Vah-Hei. Cuando pasó el día de reposo, ¿a qué día se refiere? A Shabbat o sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro?
Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Yeshua el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Por favor, detrás de mí repita esta frase: él va delante de vosotros a Galilea. Continúa entonces, versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Versículo 9. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma, atención con eso, en otra forma, a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, repita conmigo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes seguirán? Vuelvo entonces a leer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, perdón que remarque la lectura, pero es importante eso. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice, y todos decimos amén. La mejor historia y la mejor noticia. Quiero contarte que una de las intenciones que tuvo Marcos al escribir es ponerse en contra del sistema político que en ese instante oprimía globalmente al mundo de aquel entonces. Usted sabe que en las Sagradas Escrituras la opresión imperial siempre se le llama la bestia. Y nosotros entendemos esto porque no somos ajenos a que el sistema político y económico mundial se mueva pensando en cómo a los que están más abajo tenerlos a los pies, pero asegurándose que los que están abajo y a los pies de los que están bien arriba, estos de abajo le entreguen la energía que el que está más arriba necesita. Estoy hablando de aquel con el cual han pactado, que de acuerdo a las dogmáticas religiosas le llaman Satanás, nombre que no es correcto, porque en realidad Satanás viene del hebreo Satán, que si lo tradujésemos, significa el oponente, el adversario del ser humano, ¿verdad? ¿Qué significa Satán? El adversario, el oponente. Y sabemos que también esa expresión en realidad abarca toda una cantidad incontable de entidades oscuras que, de acuerdo al hebreo, el Sitraj Ra, las fuerzas del otro lado de la luz, siempre están alimentándose de la energía que da el alma humana cuando el alma humana no se sabe elevar de las tumbas que el alma humana misma fabrica con experiencias del pasado que en su mente se convierte en miedos que paralizan. Te cuento que hacia el año 9 antes de nuestra era común, o sea, 9 años antes de Cristo, como se suele decir en los libros de historia, todos los pueblos del mundo conocido, especialmente aquí, los pueblos del Asia Menor, por ejemplo Israel, tuvieron que tomar la decisión de someterse a un calendario. El calendario que conocemos hoy.
Pero especialmente, yo no voy a detenerme a hablar, pero te recomendaría, busques, si te interesa, un documento que está en PDF y se llama La historia de nuestro calendario, ya te digo bien, historia del calendario romano, que es nuestro, no el actual, de Mariano Real Pérez, así se llama, historia del calendario romano, Mariano Real Pérez, y allí vas a tener mucha más información de la que yo voy a dar. Lo único que quiero decirte que allá hacia el año 9, las provincias que pertenecían al Imperio Romano, y especialmente Asia Menor, tuvieron que someterse a este calendario. Y a partir del año 9, antes de nuestra era, cambió la historia de la humanidad porque se decidió desde Roma que se iba a contar diferente. Hasta ese momento los mismos romanos, lo vas a leer en ese documento que te recomiendo, funcionaban con un calendario que empezaba con la fundación de Roma, según se decía en el año 750 a.C., por el famoso Rómulo, ¿sí? De donde viene la palabra Roma. Pero en el año 9 aparece un mes nuevo en el calendario que se va a llamar agosto. Ubican ese mes, ¿verdad? Agosto es en base a un nuevo emperador que apareció después de Julio César, que también ha reformado en su tiempo de vida el calendario, por eso apareció Julio. Y este nuevo emperador, Octavio, hijo adoptivo de Julio César, quien planeó en algún momento la muerte de Julio César, va a declarar que es necesario que ese mes de agosto también haga entender a todos sus súbditos, los que estaban en el Imperio Romano, que la historia de la humanidad cambió gracias a su persona. Entonces va a aparecer una palabra que era rara que se usara mucho, pero desde ahí aparece la palabra evangelion, palabra griega, que también en el latín se usaba, evangelion. ¿Qué significa evangelion? Buenas noticias. ¿Y cuál era la buena noticia? Que en el año 9 el calendario se cambia con el agregado de ese mes agosto porque los dioses habían mandado en un mes de agosto, que ahí empezaba a existir, a la tierra al Salvador y benefactor del mundo. En las monedas comenzó a aparecer el título El bienhechor y Salvador, y todos lo llamaban el Hijo del Padre de la Luz. ¿Saben cómo se dice Padre de la Luz en latín? ¿No lo sabe? Se dice Júpiter. O sea que él, digamos así, para la mitología de ellos, el dios principal, el que presidía toda esa asamblea de dioses, Júpiter, supuestamente había mandado a Augusto al mundo y él era el evangelión de los cielos, la buena noticia de que él, el Hijo de la Luz, iba a cambiar la historia. Por si no lo saben, Júpiter viene de dos raíces latinas, Iu, que es luz, y Peter, que es padre, por si no lo saben. Pero más allá de eso, cuando nace Yeshua, nace en este imperio. Y por más que cuando muere Yeshua ya hay otro emperador, y cuando Marcos escribe ya hay otros emperadores, Marcos está escribiendo en la época de Nerón, la dinastía, el legado, las generaciones que ha generado este tal Augusto, en realidad es Octavio, se ha cambiado el nombre a Augusto, ha tomado la posición de creerse hijos de los dioses. Y entonces hay que adorarlos a todos los emperadores presentes como la buena noticia que el tal Júpiter y toda su camada de dioses paganos había enviado a la tierra. En la época de Marcos, vuelvo a decir que está escribiendo, está el famoso emperador Nerón, que es una de las representaciones más espantosas de la casa de los Flavios. Antes había estado Claudio, antes Calígula, y ha hablado un poquito de la locura. Por eso, toda esta gente que dice ser discípula de Mashiach, que en el mundo ya no se decía Mashiach, son discípulos de Cristos. Cristos significa ungido, ¿sabían eso, verdad? Y Cristos es la palabra que nos ha quedado en el español como Cristo. El problema es que la dogmática religiosa, a todos los que nacen después de aquel tiempo hacia acá, le han hecho de alguna manera creer que Cristo es el segundo nombre de Jesús. Mucha gente piensa eso, otros piensan que es el apellido de Jesús. No. Cristo es un título que podía aplicarse, por ejemplo, a los reyes o a cualquier persona que había sido escogido para traer mensajes de los cielos y desde secretos celestiales cambiar la tierra. Se hasta acaba entendiendo, ante el hecho de que a los emperadores se le llamaba evangelión, especialmente a Augusto, que se lo recordaba como el hijo del Padre de la Luz, tenemos a otro grupo que está apareciendo y hace 40 años está extendiéndose por la tierra, que los paganos por burla le decían los cristianos. Se acuerda que cristiano no es el nombre por aquel entonces de una religión, es la forma burlesca que tenían los idólatras o paganos de clasificar a los que eran seguidores de Yeshua, ¿sí? Seguidores de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje, digamos, si yo lo tuviera que sintetizar?
De una u otra manera, así era el mensaje. La buena noticia no es el emperador, sino Yeshua. Por eso, al decir eso ellos, los que escriben los evangelios tienen esta intención, de que se llame evangelio lo que ellos escriben. ¿Cómo empieza el evangelio de Marcos? La buena noticia, en griego, el evangelión de Yeshua, el ungido Hijo de Dios. Y esto era todo un problema, porque ellos estaban yendo contra el sistema. E ir contra el sistema era afectar a toda institución, no en forma violenta en cuanto a las manifestaciones violentas que estamos acostumbrados nosotros a ver cuando hay, no sé, distintos tipos de quejas en la lucha por derechos que vemos en las distintas naciones. Ellos iban contra el sistema de la geopolítica mundial simplemente porque el resucitado les había dicho esto que está en versículo 15, ¿no? Vuelvo al versículo 15. Y él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por eso hoy quizás el título, un primer lámina va a estar ahí, porque quiero que hablemos de lo sobrenatural que aparece aquí. Ellos logran en el primer siglo transformar el mundo, repararlo y transformarlo, gracias a que ellos creían en lo sobrenatural de Dios. La buena noticia es algo que en medio de tantas experiencias malas, tantas circunstancias de conflicto, le permite a una persona o a un grupo de gente sentir que la esperanza se renueva. Para eso sirven las buenas noticias. Y estas buenas noticias tenían algo especial. De verdad que aportaban luz al alma, porque despertaban en aquellos que la recibían algo que el evangelio del emperador nunca despertaba. Una alegría interior que a los que recibían esto y despertaban en esperanza con alegría, empezaban a sentir un sentido de vivir y animarse unos a otros para sentir que había un sistema de vida en donde si somos fraternalmente vinculantes y nos vinculamos en forma fraternal, la vida es más llevadera, la vida humana es más llevadera y no solo eso, se puede al mundo mismo hacerlo más humano. Todo esto y más con este Yeshua que les ha mandado a predicar una buena noticia. Pero en la época de Marcos, donde ya casi los testigos oculares están yéndose y donde las persecuciones que están ocurriendo se sabe que van a llevarse a muchos más, es necesario que quede por escrito no solamente la geografía del maestro para que entendamos, un iluminado que hacía cosas maravillosas, como muchos hoy entienden, bueno, pero era Jesús, el Hijo de Dios, obvio que hacía cosas asombrosas. No. Ellos sabían que ellos podían explicar doctrina acerca de Yeshua. Esto estuvimos hablando con los jóvenes, los líderes de jóvenes el jueves. Ellos podían explicar con su hablar, su discurso, que en Yeshua está la salvación de la humanidad, la redención del mundo todo. Podían con la doctrina explicar que había liberación definitiva de cualquiera que se sintiera de alguna manera esclavo. Ellos tenían claramente la doctrina, pero seamos sinceros, lo que nosotros podemos hoy decir también ellos lo sabían. No es lo mismo exponer una verdad concreta desde el ámbito teórico que poder demostrar esa verdad desde el ámbito vivencial. Mucha gente allá afuera, quizás tú mismo, fuiste creado en un entorno occidental que se reconoce a la hora de querer clasificarse como el occidente cristiano. Algunos le agregan la cultura judeo-cristiana, pero en realidad en ese ambiente lo que más sonó es la teoría de un Cristo que justamente a mucha gente allá afuera no les causa cambio alguno, porque no existe la vivencia. Y aquí el secreto está en esto de Galilea, que en momentos más te lo voy a decir. Yeshua ha resucitado, pero la buena noticia no es explicar o creer que Él ha cumplido lo que había anunciado, porque 3 veces le dijo lo que iba a sufrir, pero que se levantaría de entre los muertos. O no hemos leído que lo dijo 3 veces. Sin embargo, aún mandándole gente que lo acaba de ver, a una no le creyeron porque era mujer, a los otros no le creyeron porque saben menos que nosotros de Torah, porque a veces ese tipo de cosas las encontramos aún en esta congregación. Acá la persona que mira por el hombro a los demás seguramente son de los hermanos que todos se la saben, nunca se van a comprometer a hacer nada, pero pueden criticar todo, como quizás estos, porque hasta que Él no apareció, no pudieron sentir la cercanía de esta buena noticia, no pudieron experimentar eso, porque como Él se los reprocha, no sé si lo ven, eran incrédulos y duros de corazón a pesar de que eran sheliahim, es decir, gente ya escogida para ser enviados. Y aquí es donde empieza el tema de lo sobrenatural. ¿De qué sirve la teoría?
¿O de qué sirve desde la teoría hasta tener una práctica moral correcta a la enseñanza de esa doctrina teórica si no se puede vivenciar eso que se ha aprendido en la cabeza desde un corazón donde el mundo emocional esté tan cambiado que pueda, al expresarse, cambiar también el mundo emocional de los que lo rodean? Entonces quiero que miremos esto de la resurrección y de cómo impactó la resurrección del Maestro, Yeshua es su nombre, en la difusión de esta buena noticia. Porque ya al escribir Marcos ya hay 4 décadas donde esto ha dado resultado. Pero lo que estamos viendo acá es donde va a empezar a movilizarse lo que en 4 décadas después ha cambiado al menos una gran porción del mundo conocido y casi todo ese mundo dominado por el Imperio Romano. Vamos a empezar diciendo que no hay duda que la resurrección del Maestro tuvo un gran impacto en estas personas, a tal punto que esto es el Evangelio del Reino. Esto es el Evangelio del Reino. Personas impactadas con alguien que venció por sí mismo la muerte. Y hay 8 aspectos que quiero que miremos aquí. Primero, aparece la gran comisión. Esto a los que son discípulos lo tenemos que tener muy en cuenta. Para eso los 4 evangelios han sido escritos. Para que no te olvides que si ya estás en él, has sido comisionado como ellos, para que todo el mundo sienta que las buenas noticias nunca va a venir de cualquier tipo de ser humano, sino de un Dios creador que se hace ser humano para, en actitud constante de servicio al humano, elevarse de entre los muertos para la derecha del Padre, seguir sirviendo al hombre como mediador entre Dios y los hombres. Lo segundo que notamos, y un aspecto muy fuerte de este impacto, es el testimonio. Diga testimonio. Usted no puede jamás lograr que alguien quiera creer en la doctrina que usted conoce si usted no da testimonio del poder de la resurrección vivenciado en usted. El núcleo del mensaje de aquellas primeras comunidades no era tenés que guardar el Shabbat, tenés que estudiar Torah, porque ese es el movimiento de raíces hebreas. Traten de mirar a cualquiera de estos maestros que hay, desde el más sencillo al más complicado. No hablo de los maestros judíos, porque ellos no creen que Mashiach o el ungido se haya manifestado. Hablo de gente que habiendo estado en iglesias evangélicas se salen, y hacen muy bien obviamente, porque es un desastre hoy la iglesia evangélica, pero comienzan a poner énfasis donde no hay que ponerlo. No es vanidad lo que voy a decir, pero si hay algo que como profeta he logrado custodiar, es que nosotros no nos dejáramos arrastrar a ese, la Torá, el Shabbat, los mandamientos, los días, las fiestas. Son importantes, sí, pero no es parte de nuestra comisión y testimonio. Nuestra buena noticia es una vivencia con alguien que venció la muerte y que a mí me permite levantarme de toda tumba de muerte ontológica. Ahí es donde hay otro efecto más de esos 8. La transformación del que se llama discípulo. ¿Cómo estaban estos discípulos? Sin ánimo, tristes. Diría, en el sentido no clínico de la palabra, depresivos. Sentían que se les había acabado el mundo, que lo que faltaba ahora era la fatalidad o el exterminio de sus propias vidas. Sin embargo, aparece esta noticia, el propio resucitado, que si bien los increpa por su incredulidad, al aparecer los transforma. Y por eso es que le da la comisión que les da, porque ellos vuelven a vivir. Y ahí hay un aspecto muy importante, es que ellos no se quedan allí, empiezan a expandir, dice el 20, y ellos saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían, y ese sello de amén es lo que a mí me gusta. ¿A dónde salieron? A otro aspecto más que voy a decir, a continuar la misión del Maestro. ¿Cuál es la misión? ¿Predicar a Cristo? ¿Que la gente lo reciba en el corazón? No. Ese fue el engaño que a mí me dieron por muchos años en la denominación que recién nombraba. No, era predicar el reino de Dios para lograr que exista una comunidad, una masa crítica, un colectivo, es decir, un grupo humano que se considere Keilah. ¿Qué es Keilah? Asamblea, congregación. Y eso viene de Kalá, la novia que se hace esposa. Un colectivo que sabe que, aunque parecen desde la comparación con otros colectivos humanos, lo mismo, no son iguales, porque son gente con una conciencia elevada en la salvación, gracias a que, continuando la misión, ellos saben reaccionar a la buena noticia. Porque justamente el llevar, y este es otro aspecto, el llevar el Evangelio siempre provoca una reacción
de parte del que escucha el Evangelio y de parte de los grupos que escuchan el Evangelio. Y esas reacciones pueden ser de dos ámbitos o de dos categorías, positivas o negativas. En cuanto a personas que reaccionan negativamente, es el que dice, no, yo no necesito a Dios. Otros te dicen, bueno, cuando yo deje mis vicios y sea una persona mejor, me voy a acercar por la iglesia. Porque no sé cómo hay gente que cree que para estar cerca de Dios hay que estar primero puro, luego ir a una iglesia y luego en la iglesia sentir que Dios se acerca. No es así, pero bueno. Después están los otros, los más negativos, los que directamente hasta pueden volverse tus detractores si le hablas. Pero ahí desde gente individual o reaccionando individualmente. Pero también están las reacciones colectivas que ellos vivieron. Vivieron en regiones persecuciones y con el tiempo después vivieron desde el propio emperador persecuciones. Cuando hay un verdadero testimonio y una vivencia del resucitado, no se puede evitar las reacciones de los grupos. ¿No lo dice el Señor acá? Mire lo que dice. En el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven? Algunos van a creer y serán salvos, pero va a haber gente que va a rechazar el mensaje. No se ponga mal, porque la respuesta depende de lo que cada individuo en su potencialidad sabe que necesita para no pasar por esta tierra con un potencial que termina enterrado en un cementerio que el propio sistema ha creado, sino que antes de pasar a la tumba, en realidad está vivo, aunque su cuerpo deje de respirar, pues su propósito se cumplió, ya que su potencial salió hacia afuera. Pero acá viene algo que quiero hablar con respecto a lo último, que son las señales que obviamente provocan lo que conocemos como milagros. Ese es el último aspecto que quiero tocar. Diga conmigo, señales y milagros. Ahí ven que habla de expulsión de demonios, de sanación, una predicación acompañada con evidencias, ¿sí? Y esto es lo que quiero más o menos usar para buscar la mesa y el sentido de nuestra mesa de cierre de La resurrección de Yeshua es el verdadero catalizador de alguien que dice ser creyente en el Evangelio del Reino de Dios. De alguien que al creer en Yeshua como resucitado, que te permite resucitar de la muerte ontológica, puede realmente convertirse en un seguidor. ¿En qué sentido? Un discípulo, alguien que aprende la instrucción divina desde la pedagogía que el maestro da en la interioridad de ese ser. Porque lo bueno es de este maestro judío, que le gana a todo maestro judío que haya existido y vaya a existir, en que él puede estar hoy dentro de sus discípulos con la misma voz con que le hablaba cuando estando él en cuerpo humano, a esos 12, a esos 70, a esos 500, a todos los multitudes que se acercaban, él les daba alguna enseñanza. Pero acá yo tengo que hacer yo un momento pedagógico con ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, por favor miren bien el versículo 9, voy a leer el versículo 8 y luego el 9, y van a notar algo extraño acá. El versículo 8 dice, y ellas, ya saben que es de las mujeres que fueron a la tumba, ¿sí? Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Tenían que decir, ¿se acuerdan? 9. Habiendo pues resucitado Yeshua, ¿cómo habiendo? ¿Se dan cuenta que algo pasa acá? Por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Y acá es donde quiero yo hacer una enseñanza, porque hay todo un tema a nivel de los biblistas del cristianismo en este pasaje, porque si se dieron cuenta es como que hay un salto abrupto del relato, ¿sí? Se nota, ¿no? Cualquiera de ustedes no necesita mucha academia para darse cuenta como que el relato que se cortó ahí en él tenía miedo, ahí se corta, de repente aparece como reiterativo y con otro estilo. Y este es el punto que yo quiero hacer un parate y hablar. ¿Es fiable la Biblia? ¿A través del tiempo podemos decir que la Biblia es fiable y por ende confiable? ¿O por errores que los hombres tienen en su data, en su info, debemos decir que esos errores hablan de una escritura que no se puede confiar? Entonces yo quiero aquí hablar de que justamente una de las teorías que se sostienen en el cristianismo es que del 9 hasta el 20 es un agregado posterior a lo que Marcos escribió. Pocas palabras, no sale de la pluma de Marcos, sino de alguien que lo agregó quizás décadas después, siglos después o no sé cuánto después. Y eso lo vamos a hablar. Hay algo que se llama la crítica bíblica, o la crítica, voy a ir primero a lo que es la crítica literaria. ¿Qué es la crítica literaria? Una disciplina que aparece por el siglo XVIII
sí, 18 y se desarrolla en el 19, que pretendía, esto está desde la escuela científica que funcionaba en Londres, en la Academia de la Reina, que en realidad eran la primera manifestación de la masonería inglesa, pero pretendía con estas distintas propuestas científicas, por ejemplo, tomar textos de la antigüedad y juzgarlos, porque convengamos que los textos de distintos autores de la antigüedad, que estaban en el siglo XVIII, XIX o que tenemos hoy, no son los originales del que escribió. ¿Me logro explicarme ahí? O sea, Lucas escribe su evangelio, ¿sí? Pero el texto de Lucas no lo tenemos. Lo que tenemos son códices. Códex se dice en latín, y de ahí la transliteración española, los códices. ¿Y qué es un códice? El producto final de una copia, de otra copia y de otra copia. Si miran la segunda diapositiva, quiero que especialmente leamos: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño, sobre enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. No sé si vieron que yo remarqué la expresión en mi nombre, que es lo que en realidad me interesa hoy hablar con ustedes. Pero para ver esto de no, está agregado, no hay que tenerlo en cuenta, primero vamos a mirar una data que le tengo que dar. Vamos a preguntarlo: ¿cuántas copias manuscritas del Nuevo Testamento existen actualmente? Porque volvemos a decir, no son las reales, las originales, son copias. Si miran la siguiente diapositiva, tiene un esquema que más o menos trata de explicar cómo se elaboraba las copias. La copia, por ejemplo, la letra X representaría al manuscrito original, ¿sí? En nuestro caso, representaría el Evangelio de Marcos, escrito ¿por quién? Gracias, varones. Pero cuando vemos A, B y C, vemos lo que pasaba inmediatamente cuando llegaba lo escrito por Marcos. Eso ocurría inmediatamente. En las comunidades donde llegaba ese evangelio escrito a manos por Marcos, inmediatamente aparecía mínimo, por ejemplo, esto es un ejemplo, pero podría ser más, 3 copias que se mandaban a otro. Recuerden que no habían templos como este, a otra casa donde había otros escribientes, que son escribas también, que copiaban eso y aparece A, B, C, D. Y luego está A1, A2, porque esta es la dinámica de lo que se conoce como códices, o códigos también si queremos llevarlo al español. ¿Y cuál es el riesgo de esas dinámicas? Que se pueda, al copiar, hacer errores, cometer errores. Ahí está, como lo dijo recién Carlos, muy bien. Pero los errores, al hacerlo gente que se especializa, especialmente en la antigüedad, en que el error no exista, son mínimos. Por ejemplo, hay manuscritos que se han encontrado donde, supongamos en la carta a los Efesios, aparece la palabra Jesús, el Cristo. En otros dice Jesús, en otras partes dice el Cristo. Yo pregunto, para todo el contexto, la idea que se quiere dar, ¿hay algo que puede cambiar la fe? Ese es el tipo de error que realmente hoy los biblistas saben que existen en los códices que se han encontrado. Entonces yo quisiera aquí contarte algunos detalles que van a servir. Actualmente hoy, en nuestros días, se cuenta con 5.800 manuscritos de todo el Nuevo Testamento escrito en el griego original, que datan del siglo II hasta el siglo XV. 5.800 copias. El Nuevo Testamento completo. ¿Me van siguiendo? Además existen, escuchen, 10.000 manuscritos traducidos del griego original al latín que datan del siglo III, IV, V y VI. También se suma a esto 5.800, 10.000, 9.300 manuscritos que del griego original, de las copias originales del siglo II y III, se tradujeron al siríaco, al etíope, al copto, al armenio y otros idiomas propios de aquel entonces, siglo II, siglo III, siglo IV. En total, hay más de 25.000 copias de todos los libros del Nuevo Testamento para que los eruditos puedan estudiarlo, compararlos y en medio de esa gran cantidad, en esta disciplina que acabo de decir que es la crítica literaria, crítica textual, crítica bíblica, permitirse el que se pueda reconstruir con precisión lo que está correcto, lo que es incorrecto. ¿Por qué destaco esto? Porque es importante destacar que
El Evangelio de Marcos, lo escribió Marcos más o menos entre el año, algunos dicen 64, 67 de nuestra era común, ¿sí? 40 años después que el resucitado se ha manifestado. ¿Me van siguiendo? O sea, 40 años después. Y a partir de ahí se empieza a copiar. Termina el siglo I y hay muchas copias del Evangelio de Marcos. Muchas. Trate de pensar en todas las que tenemos. Toda la gran cantidad de copias que se empieza a elaborar del siglo I, siglo II, hasta el siglo XII más o menos, permiten que esta gente que practica la crítica textual reconozca que cualquiera de las traducciones que manejamos están en un acierto de 99, gracias, de un 99,9%. O sea, el error es mínimo. Esa insignificancia de error de copiado puede afectar la fe. Bien, pero voy a compararlo con datos que les voy a contar. Usted sabe que también hay muchos más manuscritos antiguos. Por ejemplo, hay un libro que se llama La historia de la guerra del Peloponeso. Lo escribió un historiador griego muy conocido que es Tucídides. Existen solo 8 copias de eso. Y esas 8 copias aparecieron mínimo 10 siglos después de que Tucídides escribió. O sea, pertenecen a copias de lo de que escribió Tucídides, pero no se puede ir más allá todavía. En cambio, las copias del Nuevo Testamento llegamos hoy, gracias al Qumran, hasta el siglo II incluido. La historia, así se llama la obra del famoso Heródoto, solo tiene en los museos, en el mundo, 8 manuscritos con la misma característica. Muchos siglos después es donde datan estos manuscritos. La Guerra de las Galias, que escribió Julio César, solo existen en el mundo 10 copias manuscritas. Flavio Josefo, que muchas veces se los digo, 9 copias manuscritas. Ahora, todas esas copias tienen no un siglo de diferencia, 2 siglos, de 10 hasta 12 o 15 siglos de diferencia desde que tal autor escribió y en el camino de esos siglos se fue copiado. Sin embargo, cuando usted escucha a la gente culta, usted nunca va a escuchar que duden de Heródoto, Tucídides. Cuando citan, los que son académicos o los que van a la universidad saben que los profesores dicen, porque Heródoto en su obra dice tal cosa. Y Tucídides en el libro La guerra de los Peloponeso cuenta tal cosa. Y Julio César cuando escribe en el libro La guerra de las Galias nos dice esta cosa. Flavio Josefo, ¿no han escuchado esto? Tenemos que en la guerra de los judíos cuenta esta cosa. ¿Y quién duda de que esos documentos sean inerrables? Sin embargo, tenemos nosotros muchos manuscritos del Nuevo Testamento con mucho mayor respaldo para decir que son fiables y la posibilidad entonces de reconstruir los originales desde esta cantidad de documentos y no hay excusa. Quiero cerrar esta parte porque quiero llegar a la mesa, pero no puedo yo irme de acá sin contarle cosas que debo contar. Reconstruir el texto original de cualquier obra antigua no es fácil, pero con respecto a las obras de los escritos llamados Nuevo Testamento, sí es sencillo. Ningún erudito del mundo puede llegar a decir que no pueda tener precisión alta en la reconstrucción de eso. La aproximación a los originales es escasa en el lapso que fueron copiados. Las copias que tenemos, casi todas, los originales escritos en el siglo I, casi todas pertenecen al siglo II, principios o mitad del siglo II. ¿Por qué entonces se cuestiona Marcos 16, 9, 20? Hay argumentos para decirlo. Bueno, lo primero que dicen algunos, y se los voy a presentar, es que justamente en los manuscritos antiguos no aparecen, porque hay 2 manuscritos muy antiguos, atención, que pertenecen ambos al siglo IV. Están en el Museo de la Biblioteca del Vaticano, son las que se usan para las versiones bíblicas actuales. Por eso, cuidado cuando compra versiones que no son gente que se fue a la biblioteca a conseguir el permiso de la escuela. El Papa mismo no necesita permitir, pero de la escuela que cuida la fe, como se la llama esa comunidad, para entrar a la biblioteca y desde esos manuscritos traducirlos. O sea, no crea. Hay muchas versiones que son en realidad una copia de las otras versiones, pero no son traducciones. Por ejemplo, la traducción del lenguaje actual no fueron a los manuscritos, un ejemplo nomás. Volvamos a lo nuestro. Hablaba del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico. Ambos pertenecen
al siglo IV y se considera que es mucho más real que el que fue usado por Reina Valera o por el propio Erasmo. Ustedes saben que cuando se inventó la imprenta por Juan Gutenberg, Erasmo de Rotterdam va a traducir al griego, del griego original, el Nuevo Testamento al alemán y luego también el Antiguo Testamento. Y se hace una Biblia, la primera Biblia impresa, viene por la obra de Erasmo de Rotterdam. Él usaba un texto que se llama el texto o códice Receptus, que pertenece al siglo X. Algunos le dan un poco una fecha del siglo XI, pero en realidad pertenece al siglo X. Y es un texto que se hizo con eso, con juntar todas las copias que hay de los demás elementos. Pero luego apareció estos otros que les digo, el códice sinaítico y el códice vaticano. El sinaítico está en el Museo de Jerusalén, ¿sí? Y el Vaticano está allí en Roma. Escuchen esto, porque esa transición abrupta que les hice ver es la que ellos dicen, esto evidencia de que desde el 9 al 20 no tienen que estar en las Biblias. El libro o el Evangelio de Marcos se acaba en el versículo 8. Lo demás es un agregado de algún copista que se equivocó. Mi pregunta es, ¿de verdad que se equivocó? Si ustedes ven, hay una terminología diferente. Ustedes también lo vieron, ¿o no? Se nota que no es Marcos, dicen ellos. Pero tenemos una situación, y vamos a destacar esto. La mayoría de los manuscritos que dije recién, sí contienen los versículos 9 al 20, aunque el Código Vaticano, el Código de Roma no lo contengan. La mayoría de los manuscritos que son del siglo III, los que se encontraron gracias al Qumran, sí lo contienen. Y lo peor de todo es que en el siglo II, lo que hoy se conoce como los padres de la iglesia, se los nombro, Justino Mártir, Irineo de León, Eusebio de Cesarea y otros, hablaban, siglo II y siglo III, de estos versículos en sus libros, citándolo como que lo había escrito Marcos. Aunque no lo haya escrito Marcos, ellos entendían que si estaban en el Evangelio de Marcos debían ser considerados como parte de la fe que el Evangelio mismo tenía y de la intención que el evangelista tuvo al escribirlos. Pero hay algo mejor. Las doctrinas que aquí están no niegan a toda la doctrina de nuestra fe. Al contrario, respaldan lo que es la voluntad del Maestro cuando dio la gran comisión. Así que todos estos argumentos se caen. Porque miren, incluso, les voy a mostrar algo. Ustedes ahí van a ver una lámina. Y ya les explico bien qué es esa lámina. Eso que está ahí es Lucas, capítulo 10, verso 19, donde eso que está marcado en griego, ese es el código sinaítico, ¿sí? Código sinaítico. Eso que está marcado en rojo dice lo siguiente. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. ¿No se parece a lo que está en Marcos capítulo 16? Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. ¿No se parece? Entonces quiere decir que en el código sinaítico encontramos la idea que acá en Marcos también está reforzada. Pero hay un tema que quiero destacar en los dos códigos, porque en el Roma pasa lo mismo. A Lucas, el códice de Roma o Vaticano lo tiene. Aquí os doy potestad, Lucas vuelve a decir 10:19, lo estoy leyendo, tal cual está ahí en rojo, así aparece en el códice Vaticano. De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Bien, les voy a mostrar dos fotos ahora. Miren la foto 5, presten atención si notan algo. Allí se encuentra en un lado Marcos capítulo 16. Y si pasamos a la siguiente, que es la 6, en lo que ellos van a hacer, está el códice Vaticano con Marcos 16. ¿Logran captar algo que se nota ahí? De a uno con la mano alzada, please. Sí, querida Karen, te escucho fuerte. Se nota una parte del texto borrado. No lo borró nadie de los que son eruditos hoy. Así se lo encontró. Entonces la explicación es que en el siglo IV, que es donde justamente el cristianismo está siendo tomado por Roma, y o en el siglo V, de donde vienen estos códices, por alguna razón, lo que estaba bien copiado, alguien se encargó de borrarlo. Años después, siglos después, se ha encontrado y los eruditos aducen de que es la demostración de que ahí no está. Pero no se puede llegar a comprobar que ahí no está.
Algunos dicen que no, que en realidad lo que está borrado es una explicación del texto previo o del texto mismo. No, los escribas no se encargaban de poner explicaciones o anotaciones. Pero más allá de ello, y como para buscar el final, a mí me interesa hablarte de lo que realmente es importante. ¿Es fiable la palabra de Dios? Yo creo que sí. Al menos hasta el siglo II les daba resultado el vivenciar lo sobrenatural del maestro. Y esto es lo que quiero yo hablar acá, porque este es el punto principal. Primero, hay una fuente de fe para los primeros discípulos, para la comunidad de Marcos, para la comunidad que sigue después, para la comunidad del siglo I, para las comunidades del siglo II. Aunque había persecución, hay una fuente de fe. Y yo se los marqué recién cuando hablábamos del versículo 17. Hay poder en el nombre de Yeshua. Esto es lo primero que necesito que hoy nosotros valoremos. No hables de aprender Torá, guardar el Shabbat, guardar la fiesta, venir a mi casa a hacer Kabbalah Shabbat. No va nadie a ser ganado, porque el poder no se encuentra en la Torá, aunque sí hay códigos poderosos, sino en aquel que encarnó la Torá, la enseñó y la vivenció desde una dimensión que ningún maestro la vivenció. Poder dominar con autoridad las leyes de la fisicalidad. El poder de su nombre a nosotros nos da esa autoridad. Juan 1:11 dice, mas a todos los que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, ¿en quién? Les dio autoridad de ser manifestado como hijos de Dios. Creer en el nombre de Yeshua Mashiach es la fuente de lo sobrenatural. En su nombre hay posibilidades ilimitadas. En el nombre de Yeshua Mashiach, Él mismo dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es decir, que el poder de la oración no depende de ser fiel simplemente a estudiar la Torá. Primeramente depende de ser consciente de tu vivencia, de esconderte en Él, de participar en el nombre de Yeshua. Cuando hablo del nombre de Yeshua no hablo como lo usa el cristianismo protestante y más que nada evangélico, como una palabra mágica. Allá afuera se usa como palabra mágica en el mundo evangélico. En el nombre de Yeshua me cubro en la sangre. No. Es consciente que tú estás participando de la pedagogía que Él ha dejado aquí, que es el Espíritu Santo, nuestro mejor compañero pedagógico o maestro, el que nos puede desde la Torá hacer entender que esos mandamientos sí se pueden encarnar. Y cuando se encarnan los mandamientos de la Torá, la vida es sobrenatural, porque hay dos cosas que pasan en el alma. Calma, shalom, paz interior y alegría interior. ¿Cómo se dice? Sinja. Pero voy al punto 2. Hablemos de estas señales. Seguirán a los apóstoles. A los señales sobrenaturales que siguen a los creyentes. El punto es que en las congregaciones del siglo IV para acá se olvidó la misión de que uno se junta a aprender a manejar lo sobrenatural. El punto es de que justamente se olvidaron de que hasta el siglo IV, y les voy a leer lo que sale en este libro que se llama Señales y Prodigios del señor Peter Wagner, un dato histórico que me parece importante decírselos. En el capítulo 4 de Señales y Prodigios hoy dice así: los primeros padres de la iglesia se referían con frecuencia a las señales y prodigios de que se hablaba en Marcos 16. Hacían mención de ello, tanto como que después hombres de siglos posteriores como Juan Wesley, L. Moody o Torrey tomaron también el programa de estudio de aquellos del siglo I. Pero voy a esto. En los primeros 100 años de la iglesia, las señales y los prodigios constituyeron la actividad vital y visible del que decía tener vida en Cristo. En aquellos días había un dicho muy común entre las asambleas de los discípulos: si tú estás viendo a un hermano que está enfermo y no lo sanas con el poder que hay en ti, la sangre de tu hermano será sobre las acciones de tus manos. Las sanidades, las señales y los prodigios constituían en aquella época parte esencial de la proclamación del Evangelio. Estos fenómenos y el celo que acompañó a esos primeros testigos extendieron la iglesia tan rápidamente que al fin del primer siglo se habían convertido al Evangelio del Reino
la quinta parte de todo el Imperio Romano, es decir, más de 25 millones de personas. Si tomamos las palabras en su sentido literal, la iglesia se estaba apoderando por abajo y sutilmente del Imperio Romano. Este asombroso éxito nos ayuda hoy a explicar por qué eran perseguidos por los emperadores y por qué los cristianos tuvieron que sufrir persecución hasta el siglo IV. Uno de los primeros reconocidos como padre de la iglesia y que reconoció la obra del Espíritu Santo en lo sobrenatural fue Ireneo, que lo nombré recién, de León, quien vivió aproximadamente entre el año 130 al 203 de nuestra era común. Él escribió lo siguiente: nosotros también oímos diariamente a muchos hermanos de las comunidades que poseen dones proféticos y que por el Espíritu Santo logran hablar toda clase de idiomas conocidos y para beneficio de todos descubren las cosas escondidas de los hombres a través de la palabra de ciencia, declarando por la sabiduría los misterios de Dios, a los cuales el apóstol también calificó de gente espiritual. Y dice, ya no doy más, muchos otros llamados padres de la iglesia del siglo II y del III reconocieron las prácticas de los dones del Espíritu Santo. Escuchen, algunos de los más conocidos de ellos fueron Justino el mártir, Policarpo, Tertuliano, siglo II y III, San Basilio o Crisóstomo. Y aún, y en el siglo IV, el tal Agustín de Hipona, quien al principio en sus libros escribía que los dones del Espíritu Santo que se manifestaban en los escritos apostólicos solo eran para el primer siglo y que ya se habían extinguido, en sus obras posteriores reconoce que él empezó a orar por enfermos y veía sanidades, y también le tocó por su palabra echar fuera demonios y se regocijaba por la liberación que obtenían sus feligreses y seguidores, siglo IV. ¿Por qué comparto esto? Porque hoy nosotros necesitamos, más allá de lo que los eruditos digan o se desdigan, entender que lo que desde siempre tenía inspiración divina pudo hacer que durante siglos, aún en medio de la persecución, lo sobrenatural no abandonara a los discípulos del Señor. Había autoridad como señal de expulsar demonios. ¿Se acuerdan que en Marcos leíamos cuando vuelven y le dicen, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre? Porque están en su nombre. No porque pronuncian su nombre, porque participan de su esencia misional. Podían hablar idiomas, otras lenguas, no es ese Rambo saca la bazooka, quiebra la rama y estira la fanacoa, no es eso. Ellos hablaban lenguas entendibles, por eso los que los escuchaban rápidamente recepcionaban, porque decían, ¿se acuerdan Hechos 2? ¿Cómo estos que son galileos, de la gente menos educada de la tierra de Israel, pueden hablar nuestro idioma que venimos de kilómetros y sin embargo lo hablan perfectamente? Incluso viene eso que voy a explicar un poquito, podían destruir serpientes. No sé si ustedes saben, creo que es en Arizona, bueno, no, me olvidé de traer la data, pero deben haber visto que hay ciertas iglesias en el sur de Estados Unidos que practican el hecho de tomar en los cultos serpientes y de bailar con ellas, para demostrar que son seguidores de Cristo. No sé si lo han visto alguna vez. Bueno, los que lo han visto saben que ellos se basan en este pasaje, pero este pasaje no está hablando de eso. Claro, hay un montón de interpretaciones, pero yo le voy a decir la interpretación desde la mentalidad hebrea. Cuando dice Yeshua, he aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño, allí en Lucas 10:19, que lo leíamos recién, justamente a eso se refiere con serpiente. ¿Pero qué es esto de con sus manos tomarán serpiente? ¿Qué quería decir Yeshua aquí? ¿Que había que hacer lo que hacen esa gente norteamericana, agarrarlas, danzar con ellos? No. Y aquí vamos a tener que considerar algunas cosas. Primero, ¿se acuerdan en Lucas 11, verso 11, cuando Yeshua dice así, miren, NBI voy a leer, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide un pescado le va a dar en lugar una serpiente? Me voy al 13, donde justamente en el versículo 13 se habla de que las serpientes están relacionadas con la enseñanza falsa. Y ahí tenemos que nosotros ir a lo que vimos en este estudio de Bereshit, Génesis capítulo 3, del 1 al 4. ¿La serpiente vino con enseñanza veraz o con enseñanza falsa? Pues entonces, ¿qué está diciendo el maestro? Ustedes van a lograr tomar la enseñanza falsa que se está dando en el nombre del Dios que aparece en la Torá y sacarla de las personas.
en donde más había enseñanza falsa eran los mismos judíos de la tierra de Israel. ¿Y quiénes más influían con enseñanza falsa? Fariseos y escribas, y especialmente ¿quiénes? Los saduceos. O sea que lo que está hablando el Señor es que tenés autoridad, siempre y cuando lo quieras, de por tu estudio, en vez de ser un individuo que se fragmenta y se cree mejor que los demás, salvaguardar a tus hermanos y al entorno humano de toda falsa enseñanza que siempre ha pululado y seguirá pululando usando el nombre de Yeshua, porque Yeshua, según los gustos para los paganos, creo que existe un Cristo para cada gusto. Y luego está el tema de eso de beber cosas mortíferas. Por eso los eruditos dicen, no, esto no es porque no vamos a andar bebiendo porque sí cosas mortíferas. En realidad, y acá deberíamos quizás ahondar, está muy relacionado con lo que viene después, la curación de enfermos. ¿Qué era el beber cosas mortíferas? El depender. Ellos recuerden que al estar influenciados por el Imperio Romano, están influenciados políticamente por el Imperio Romano. Pero ¿qué cultura era la que estaba luchando siempre contra ellos? ¿Qué cultura? La cultura de Grecia. ¿Cómo se llama esa cultura? Helenismo. ¿Y en qué consiste? En poner al hombre en el centro. Y muy especialmente a la hora de la salud, los griegos ponían o mucho énfasis en el ejercicio, en lo deportivo, y cuando aparecía la enfermedad, los griegos ponían énfasis en la invocación de las fuerzas oscuras, especialmente el dios andrógino, porque era dios-diosa, eso piénsenlo, que se llamaba Farmaqueia. Era una serpiente que justamente necesitaba que la gente, por medio de ciertas drogas, quedara dormida, fuera inducida a ser dormida, para ensayar sobre ellos la inoculación de otras drogas hasta que la persona se sanara o terminara muerta. En Israel, en la época de Yeshua, por influencia de los griegos que habían estado en la época de los macabeos y ahora los romanos, había muchos que ya dependían más de la medicina humana y no del poder sobrenatural de Dios. Y por eso después dice, y pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, buscando el final, entendemos que es necesario tener un curso de lenguaje de señales mesiánicas. Porque este ministerio nació así. Nora, ¿estoy mintiendo? Grítalo, ¿miento? Rebeca, ¿estoy mintiendo? Laura, ¿estoy mintiendo? Nosotros sabemos lo que es hacer señales. Sanar enfermos, hablar otros idiomas, pero con un solo objetivo, que la misión del Señor se cumpla, edificándonos nosotros y saliendo a mostrarle a la gente que no tenemos una teoría doctrinal o religiosa, no sé cómo lo quiere llamar. Nosotros tenemos una vivencia, tenemos el apoyo del que es soberano y es fiel y ha dicho que estará con nosotros todos los días. Y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándole al Señor y termina diciendo amén. Tenían un respaldo del soberano, Él era fiel. Él era el que conquistó la muerte, venció el pecado. Y lo único que necesitaba es que ellos se mantuvieran en misión, como centinelas, vigilantes a que la misión no se dejara de hacer. Pero hay algo muy especial que quiero decir. Más allá de si esto es un agregado o no, Marcos tiene una intención desde el principio hasta el final. El poder que se esconde en el Evangelio del Marcos es destacar el poder que se esconde en los que son discípulos del Señor. No reside en esta información que los lectores van a tener, sino en la intención e insistencia de a Yeshua hay que seguirlo y por sobre todo a Yeshua hay que entenderlo en su proyecto. ¿Cuál es el proyecto mesiánico? Que Dios habite entre los hombres. Cuando en capítulo 1, versículo 17 empieza Yeshua hablando con los primeros discípulos, ¿qué le dice? Síganme. Luego, cuando en el capítulo 8 vamos llegando, le dice a los discípulos, todavía ustedes no entienden, pero pronto entenderán. Y en el medio del capítulo 8, que es a la vez la mitad del Evangelio, aparece una pregunta. ¿Y ustedes qué dicen quién soy yo? Y allí la palabra hebrea tiene que ver con yo soy, que empieza el decálogo, Aní. Para terminar diciendo, por medio del ángel, Él va a ir a Galilea delante. Me lo terminan, tienen ahí el Evangelio, ayúdenme. Él va a ir a Galilea. En esta versión que tengo, Él llegará a Galilea antes que ustedes. ¿Alguien entiende este final? Según Marcos, o el Yeshua del Evangelio de Marcos, es el que aún nos está esperando en Galilea. Y si no has entendido con toda mi enseñanza qué es Galilea, Galilea representa los lugares donde hay gente todavía marginada por el sistema que nos rodea.
Nuestra América es Galilea. Porque la población latinoamericana ha sido manoseada por la política, sea de derecha o de izquierda, que a la larga sirven a los mismos señores de una élite que no tiene ideología política. Tiene un pacto con las fuerzas del otro lado para que la gente marginada se muera marginada, no tanto en la pobreza o en lo social y político, sino marginado en el pecado, en la condenación de que aunque incluso logren los mejores oficios, los mejores logros materiales, si no conocieron lo que es misionar en pos del reino de Dios, esas personas al morir van al mismo camino de cualquiera que tiene pecado. Y hoy aquí quiero hablarle a los señores y señoritas que se quedaron con sus negocios, con sus compras de terreno, con sus compras de auto, con su oficio, con su club de fútbol, con su profesión, con tanta estupidez materialista que en el reino no vas a disfrutar. Y lo peor de todo es que ya aquí, quizás pronto Dios te lo saque. Hoy quiero hablarle de que la gente necesita pregustar el cielo. Y no es que se les va a aparecer a esa gente que está quizás en algún lugar clamando que Dios haga algo. Un Jesús con las llagas. Se va a aparecer tu vivencia del Jesús que fue llagado con la muerte y levantándose de la tumba. Te envía hacia Galilea. Te espera en los marginales o marginados de tu entorno. Si tenés marginados. Hay amigos tuyos marginados, hay parientes tuyos marginados. Recién le hablaba a los abuelos que están aquí, pero no están sus nietos, ni sus bisnietos. Y les importa un carajo que no estén. Pero yo oro por ellos. ¿Y cuánto le predicas? ¿Cuánto le insistes para que puedan vivir, pregustar el cielo? El cielo se pregusta cuando hay señales. El cielo tiene buen gusto cuando lo sobrenatural se manifiesta aquí. Porque cuando alguien conoce aquí lo sobrenatural, lo que se viene es mejor. Por eso me cansé de la superstición del refuah Shelema. Porque muchos se ponen en refuah Shelema aquí, pero van corriendo y asustados a su médico que le ha dicho que tiene una enfermedad que en pocos meses los va a matar. Cuando nosotros tenemos un Dios que dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y en ese Dios que yo creo y predico, yo he visto gente con diagnóstico de muerte que todavía está sentada aquí hoy entre nosotros. En ese Dios en el cual yo a los 16 años puse mi fe, me moví en lo sobrenatural y no pienso no pienso salir de ahí. Perdónenme todos los que aman la judería, perdónenme todos los que están con los judíos, lo esto y lo otro, no es que esté mal, pero se olvidaron de la salvación, porque lo que está bien es estar salvo, porque la salvación es el primer gustito de ese tremendo banquete llamado reino de Dios. Algunos se enojan porque levanto la voz. ¿Qué quieren que haga? Si los veo pasmados en su zona de confort. Hoy es tiempo de salir de tu zona de confort y vos prejuzgar el cielo. Vos que te acomodaste al diagnóstico médico, al diagnóstico del ministro de Economía, de los periodistas políticos. ¿Y qué buscas? ¿Qué periodista político más encaja con tu forma de pensar para ir contra el presidente actual? ¿Qué importa? Esa pérdida de tiempo la deberías sacar de tu vida y usar el tiempo para la salvación. Perdonen que hable así, pero de verdad que me gusta lo sobrenatural. Ayer yo ayuné por unción. Ayer ayuné para que el Espíritu Santo que está en mí desde que fui salvo camine sobre mí. Porque recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y la palabra poder allí es dynamis, que se traduce como potencia. ¿De qué sirve que te enojes conmigo y no hagas que tu potencia aparezca? Porque puedes tener 75 años como mi padre Abraham y tener la potencia todavía muerta en infertilidad. Pero él despertó a los 75 y logró su propósito. Ser padre de naciones. Tener bendición para bendecir a muchos. Y yo espero que alguno de los que está aquí crea en el resucitado, porque a la larga es la simiente prometida para Abraham. Lo que se le dijo a la mujer en la caída, Génesis 3:15, se le dio a un hombre llamado Abraham y de su semen, se lo dio a una mujer llamada Sara. Nació un Isaac, tipo mismo del resucitado. Isaac no es el que volvió de la muerte cuando Abraham lo fue a matar. El que yo tengo en mi corazón y he hablado en mi boca es el que volvió de entre los muertos para que vos no sigas tan muerto en tu zona de confort. Padre amado, yo necesito palparte. Tú me has dicho que aprenda a esperar. Yo voy a aprender a esperar.
Sé que es muy difícil esperar, especialmente cuando mi mente quiere ya rápidamente todo el mover de lo sobrenatural. Pero sé que hay otras mentes que siguen mirando por sobre los hombros a sus semejantes. Hoy sé que el resucitado se ha parado aquí y sobre esta mesa va a actuar a favor de los que regresen a ti. Hoy sé que cada vez que está esta mesa se puede regresar a tu diseño. Hoy sé que esas mujeres, aunque tuvieron miedo, no se quedaron calladas. Terminaron hablando. Y por las dudas te aseguraste de que una María Magdalena tuviera la dicha de tu vivencia resucitada, de tu vida en resucitación. Te pido que hoy haya gente en resucitación. Cualquiera que esté hoy aquí, Señor, con enfermedad, atrévase por sí mismo a pasar a buscar la oración sanadora que hay en este colectivo, lo sobrenatural que se esconde aquí en esta mesa. Cualquiera que ha venido buscando salvación porque siente que hasta ahora la frustración de todo lo que hizo y fracasó lo está ahogando, atrévase hoy a pasar aquí y pedir salvación. Comienza a moverte tú, Señor. Comienza a moverte tú. Hermano, yo la invitación la dejo a merced de lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Lo único que yo sé es que no hay nadie como Él aquí. Y hoy he sentido que más allá de todo, Él se va a empezar a mover, a hacer grandes cosas. Yo estoy rindiéndome a ti, Señor Yeshua, y reconozco que eres el Rey de Reyes. Oh Dios del cielo, Padre amado, eres tú el Padre de la luz y Yeshua es la luz del mundo. Que todo el que está deseando lo sobrenatural comience a adorarte. Que todo el que anhela tocar lo que tu corazón tiene para ellos lo toque. Tu corazón tiene lo sobrenatural. Muévete en todo el que busca lo sobrenatural. Todo el que ha pasado, deje que en este instante, ustedes saben que su alma se puede conectar a ciertos puntos espirituales que no vemos, pero existen. En hebreo se llama malhut, se llama nobleza. Ahí está, en este instante, más allá del cielo físico, todo ese cielo físico se sostiene en ese punto donde vacía el Señor bendiciones de sanación física, de sanación almática. Necesitas salvación, pedila. Necesitas curación física, pedila. Señor, de gloria la mesa se va a servir, pero antes queremos que nos sirvas de los manjares suculentos de la salvación. Bendigan al Señor.